que nos convoque una vez más la palabra de Dios en esta mañana, como en tantas mañanas en donde los hermanos abren su corazón delante de la palabra de Dios y Dios nos habla a cada uno en particular. Hoy nos llama la atención y me ha sido encomendado compartir el libro de Efesios capítulo 4 y verso 22, en donde Pablo, preso en el Señor, tiene una carga muy grande para con los creyentes de la iglesia de Éfeso y les escribe lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como les decía, Pablo estaba preocupado por ciertas cosas que sucedían y que quería aconsejar a los creyentes de la iglesia de Éfeso y por consiguiente a nosotros en esta mañana, porque es la palabra de Dios la que nos convoca y la que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Pablo le dice a los efesios que tienen que empezar a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, o con que fueron llamados, o hemos sido llamados cada uno de nosotros, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con toda paciencia, guardando la unidad del Espíritu, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Esto era la preocupación que tenía Pablo, que haya en la iglesia de Éfeso, que haya en el pueblo de Dios ese espíritu de unidad en la fe. Pero luego va aún más profundo en su escrito, en su carta, y les dice: no solamente hay una unidad en la fe que se tiene que experimentar dentro del pueblo de Dios, sino que tenemos que vivir la nueva vida en Cristo. Razón por la cual les habla de la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, el consejo es despojarse. ¿Y qué es despojarse? Despojarse es quitarse algo voluntariamente. Voluntariamente. El ejemplo más hermoso del despojarse es el del Señor Jesús, que mismo Pablo a los filipenses les dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Voluntariamente, en el caso del Señor, se hizo carente de gloria, para hacerse como vos y como yo, pero para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el caso de nosotros, Pablo nos está exhortando a despojarnos voluntariamente ¿de qué? De nuestra pasada manera de vivir. Lo explica también a los colosenses, que les da el mismo mensaje, pero es más gráfico. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Bueno, en donde dice el capítulo 3, en donde había ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no os mintáis unos a otros, habiéndonos despojado, y utiliza también la misma palabra, del viejo hombre con sus hechos. La demanda entonces de Pablo no consiste en despojarse de algunas cosas de nuestra pasada manera de vivir, sino que la palabra nos dice de despojarnos absolutamente de nuestra pasada manera de vivir, no de algunas cosas que hacíamos, sino de la totalidad de la ropa vieja, de la vieja naturaleza. Bueno, el apóstol Pablo sabía de esto, y él, como una experiencia personal en su vida, abre su corazón delante de los romanos también,
no solamente de los Efesios y de los de Colosas, sino delante de los romanos, y va aún más profundo sobre esta cuestión de la vieja naturaleza que aún convive con nosotros, a pesar de haber conocido a Cristo como nuestro Salvador. La vieja naturaleza es algo con lo cual tenemos que luchar todos los días y que no podemos solos, y que es un conflicto y es una crisis en la vida de cada uno de nosotros. Pablo a los romanos le confiesa esto y les dice en el capítulo 7 y en el verso 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi vieja naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Estoy en eso. Cristo está en eso. Está trabajando conmigo. Escuchamos en estos días que somos una obra en construcción, que Dios está trabajando en nosotros. Y me encanta esa vieja canción que cantamos, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Gracias, Señor, que tenés confianza en que podés completar la obra en mí. Esta es una oración que yo hago delante del Señor, que está trabajando cada día conmigo, y que te invito a que la puedas hacer también. Terminá, hacé la obra. Y Pablo tenía otra manera de decirlo. Hermanos, dice a los filipenses ahora, siempre rondando la misma idea, ¿no? Tanto a los efesios que nos ocupan esta mañana, como a los de Colosas, como a los romanos. A los filipenses les dice, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, voy. Me quiero despojar de mi vieja naturaleza. Y esto es posible únicamente en el poder del Espíritu Santo. Por eso, luego de decirle hay que despojarse, dice hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Dios no nos pide en ningún momento que nos salgamos del mundo convirtiéndonos en solitarios, en ermitaños. No. El Señor ya oró por eso. En Juan capítulo 17 y el verso 15 oró a su Padre y le dijo, no ruego que los quites del mundo, no, sino que los guardes del mal. La renovación de nuestra mente es una operación del Espíritu Santo. A los romanos les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo es recurrente en esto. Necesitamos renovarnos y esto es posible no oponiéndonos a la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para ser esa nueva criatura de la cual habla 2 Corintios y capítulo 5 y verso 17, que seguramente tantas veces leíste. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. La ropa vieja me la despojé. Y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí el apóstol, en nuestro texto de esta mañana, les termina diciendo, vestíos, dejen la ropa vieja, despójense y vestíos de la nueva naturaleza. Y bueno, seguramente si estás caminando con el Señor hace un tiempo, o como me toca a mí, unos cuantos años, por la gracia del Señor que me llamó, más allá de que crecí en un hogar cristiano entre los pañales de la gracia, muchas veces canté, a veces porque cantaban todos, y muchas veces canté con el corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, quiero despojarme de la vieja naturaleza. No puedo si no es en el poder de tu Espíritu. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado.
Señor. ¿Y qué te parece empezar esta mañana? De esta manera. Tremendo, ¿no? No sé si hay muchas mañanas en las que le dijiste al Señor, renová, hace algo conmigo. Necesito vivir en este poder de Espíritu Santo que dejaste. Te fuiste, pero dejaste un Espíritu que me aconseja, que me acompaña, que me enseña, que me ayuda en esta mañana a despojarme de la ropa vieja para vestirme de la nueva. Amén.